Bueno, bienvenidas y bienvenidos todas y todos a este webinar que hacemos sobre innovación social. Bueno, una pregunta. Nosotros, un momentito, estamos dejando unos minutijos de cortesía que se está conectando ahora mismo mucha gente. Para información de los asistentes, estamos grabando este webinar con la idea de luego, bueno, pues poder también que no solamente los que están asistiendo aquí en estos momentos, sino también después se pueda en algún momento difundir el mismo, ¿no? Bueno, os quería introducir primero, ya creo que ya veo que ya está más o menos el número ya estabilizándose. Vamos a comenzar con el webinar, perdonad, apagando los móviles y demás. Bueno, vamos entonces. Quería primero agradecer a todos la participación, sobre todo a los ponentes tan extraordinarios que tenemos aquí en el día de hoy con nosotros. Este webinar se inscribe dentro de lo que sería las iniciativas de innovación que estamos realizando desde la Universidad de Alcalá y que esta semana culminan con un congreso internacional de alto nivel sobre innovación pública, innovación empresarial e innovación social, donde bueno, pues tenemos participación como parte de la OCDE, la Unión Europea, el Banco Mundial, etcétera, el BID. Son iniciativas que estamos lanzando fruto de la preocupación que tenemos en temas de innovación desde hace un tiempo, y en particular yo mismo, que he pasado del plano de la teoría y de la investigación, en la que sigo estando y trabajando como investigador, al plano también de la enseñanza y de la práctica, de hacer cosas que sean realmente útiles para la sociedad también, desde el papel que nos corresponde a las universidades. Por eso hemos lanzado este webinar, por eso hemos lanzado el curso de innovación social, economía, gestión y tecnología de la innovación social, que luego al final de este webinar, tras el webinar, habrá una sesión informativa a aquellos posibles alumnos que puedan estar interesados. Y entonces, bueno, con esto hemos juntado pues un panel que es realmente, bueno, pues a mí me parece que es extraordinario en este momento y necesario, porque creo que estamos en un momento histórico, como todos sabemos y todos nos estamos diciendo desde hace tiempo, no solo por la pandemia, que nos está afectando muchísimo y que ha afectado terriblemente a muchas familias que han perdido sus seres queridos y que están sufriendo. Algunos, tengo amigos personales que llevan desde marzo con secuelas muy importantes y muy serias de COVID. Creo que esto nos ha quitado muchas seguridades que teníamos sobre lo que era el mundo. Si ya antes estábamos perdiendo algunas seguridades, ahora hemos perdido todavía otras más, ¿no? Con lo cual estamos en un cambio de época que nos está revolviendo todo, ¿no? Que está cambiando todo. Y en esto, sin embargo, en esta situación, vemos cosas bonitas, cosas grandes que están pasando en la sociedad, de protagonismos sociales que a lo mejor no los esperábamos, pero que están surgiendo. Gente que empieza a ayudarse unos a otros, que empiezan a hacer cosas, iniciativas, muchas de ellas canalizadas a través de las organizaciones aquí representadas hoy. Creo que entender cómo ha surgido esto, por qué está pasando, qué se está haciendo, cómo se está afrontando la pandemia y la crisis vinculada a la pandemia, no solo la crisis sanitaria, la crisis de empleo, laboral, de la conciliación con la familia, con el teletrabajo y tantas otras crisis vinculadas a esto. Entender lo que es lo que está pasando, qué se está haciendo para resolver estos problemas y cómo se puede realmente contribuir a mejorar la situación, a mejorar el mundo. Creo que esto es un reto que tenemos todas las personas y todas las instituciones y organizaciones, al menos yo lo tengo también como universidad. Bien, en esta circunstancia actual, nos parece también importante que la innovación social no solamente es acción social, es también innovación, es decir, algo que es nuevo, que nunca se había hecho y que se empieza a hacer y que requiere una participación conjunta. Quiero poner únicamente un ejemplo. Yo durante unos años dejé mi cátedra en la facultad y me fui al Banco Mundial, y allí estuve trabajando en proyectos de desarrollo, y trabajé en un proyecto que era muy bonito, que se llamaba innovación inclusiva, y era para llevar purificadores de agua a la India, y fue un proyecto con el MIT y con Harvard, y estaba todo el mundo súper orgulloso de aquel proyecto, que fue un absoluto fracaso. Y fue un fracaso porque los purificadores súper tecnológicos llegaban allí, sí, eran baratos, pero nadie los utilizaba. Entonces se decía, no, hace falta innovación social, hace falta
que la gente se organice, ayudar a que la gente sea protagonista del cambio y que la gente haga útil ese purificador de agua, que si no, no vale para nada. Y esto lo hemos visto, la innovación a veces se percibe en España en plano puramente tecnológico, cuando realmente lo que importa es la organización que hace la gente, que hacen las organizaciones también, para que siendo uno protagonista del cambio, entonces ya sí pueda aprovechar la tecnología o lo que sea, o la logística, o el transporte, cualquier cosa en favor de esas necesidades sociales. Creo que por eso el tema de innovación social es enormemente relevante hoy y creo que tenemos los ponentes mejores para poder hablar de esto. En primer lugar, vamos a hacerlo a través de 3 bloques. En primero, el bloque de la sociedad civil, donde ahora presentaré a los intervinientes, luego un bloque de sector público y un bloque de sector privado. Ellos van a hacer intervenciones individuales, breves, presentando un poquito algunas cosas referidas a su organización, lo que están haciendo los planes de actuación en este contexto actual histórico, y luego haremos un debate más cruzado con un par de preguntas que hemos preparado al final, ya en la segunda parte del seminario. Bien, entonces, en primer lugar, quería presentar a los 2 intervinientes del bloque de la sociedad civil. En primer lugar, va a hablar Silverio Agea, que es conocido por muchos, es el director de general de la Asociación Española de Fundaciones, representa por tanto a todas las fundaciones de este país. Previamente fue secretario general de la Confederación de Cáritas, director ejecutivo de FOESA y licenciado en Estadística por la Universidad de Granada. Entre muchas cosas, ¿no? Y publicaciones, másters, intereses muy variados que tiene también en temas de ODS y de tantas cosas que nos hacen también que estar muy agradecidos por su presencia entre nosotros. Lo mismo debo decir de Carmen, que también está aquí presente con nosotros en el programa. Seguramente a Carmen, a lo mejor muchos no la conocéis porque no estaba, muchos sí, pero no estaba en el programa. En el programa estaba Natalia Peiró como vicepresidenta de Impacto Social de la plataforma Tercer Sector y secretaria general de Cáritas, pero bueno, Carmen al final a última hora no ha podido venir y Carmen pues ha aceptado amablemente sustituirla y estar aquí representando a la plataforma Tercer Sector en este webinar. Yo les doy la palabra a ellos. Silverio, empezamos contigo, luego pasará Carmen y bueno, pues podéis empezar a hablar y adelante. Vamos a ello y nuevamente esperemos que se haya solucionado el problema técnico y si no, pues bueno, ya iremos viendo cómo hacerlo. Adelante, Silverio. Gracias. Pues muchas gracias, Luis. Muchas gracias también a los compañeros de panel. Un lujo estar con vosotros. Y empiezo como en casi todos los webinars que me ha tocado participar últimamente. Somos 102 ahora mismo, porque los participantes algunos no lo saben. Es un webinar de bastante gente y hagamos el esfuerzo de que no nos podemos ver todos, pero de hacer la conferencia o el webinar exactamente igual que si fuera presencial, ¿no? Porque eso también es innovar, ¿eh? Empecemos por ahí, también hay que innovar. Bien, quizás algunos aspectos generales, porque hay muy poco tiempo, ¿no? Para empezar. Antes de la pandemia, las palabras más utilizadas, recordaréis todos, eran innovación, transformación digital, disrupción. Os suena, ¿verdad? Y todo dentro del tercer sector, dentro del sector privado, hasta incluso dentro del sector de la administración pública, se decía con contundencia y fuerza que había que innovar, que había que hacer transformación digital, que hasta incluso se hablaba de la disrupción, nuevos conceptos que a los que trabajábamos en el tercer sector pues casi nos sonaban diferentes, ¿no? Diferentes, ¿no? Por decirlo suavemente, ¿no? Sin embargo, llega la pandemia y lo que se produce es, la palabra que se utiliza es soft. O sea, nos quedamos en soft. Si nos costaba hablar de innovación y entrar en innovación, si nos costaba hablar de transformación digital, etcétera, etcétera, pues llega esto, ¿no? Y nosotros hicimos a continuación un documento que se llama Del soft a la acción. Y por ahí es por donde empieza la innovación, lo que quiero contaros, ¿no? A la acción, o sea, aquí hay varias fundaciones presentes en el webinar. Sabéis que lo que hicimos es de quedarnos totalmente sorprendidos y desbordados con la situación a decir hay que ponerse manos a la obra. Y de repente hicimos la innovación, aceleramos la innovación y también la propia transformación digital. Se habla de que en la propia asociación hemos sido capaces de hacer una transformación
en 3 meses que nos hubiera llevado a lo mejor al ritmo que íbamos 7 o 8 años. Quería empezar por ahí. Un segundo bloque de comentarios tiene que ver con que cuando hablamos de innovación, la gente todo lo une a la innovación social y se habla de innovar de todo tipo, como se ha dicho, también se puede innovar en el mundo de la cultura, y la innovación, lo decía Luis, tiene mucho que ver con la colaboración, tiene muchísimo que ver con la colaboración. Y permitirme la autocrítica, lo que más ha costado tradicionalmente a las fundaciones ha sido colaborar. Ya en la crisis del 2008, la fuerza, perdonadme la expresión, la fuerza ahoga. En la crisis del 2008 ya hizo que muchas fundaciones que no colaboraban, producto de la crisis y por la escasez de recursos, se tuvieran que plantear la colaboración. Y permitirme también la expresión, una vez probada la colaboración, gustó la colaboración y ha venido para quedarse. De tal forma que la colaboración, que es importantísima para la innovación, vino para quedarse después de la crisis del 2008 y gracias a eso nos ha cogido mejor preparados porque las fundaciones habían entrenado ya la colaboración, ¿vale? Segunda consideración dentro del segundo bloque que quiero hacer es: la innovación no surge de los iguales, surge de los diferentes. Esto nos ha costado entenderlo también, porque buscábamos alianzas para colaborar y para ejecutar proyectos, y en la alianza lo que buscábamos eran entidades similares. No, lo que hay que buscar es justamente los diferentes, porque la innovación viene de los diferentes. De ahí que nosotros estábamos en este proceso, y recordáis que estábamos en una oficina muy tradicional, nos fuimos a un hub, donde ahora algunos compartimos, de los que estáis aquí, a un hub precisamente para eso, para colaborar y para innovar con los diferentes, que es de donde surge la innovación. Y colaborar, innovar con los diferentes tiene que ser también con los sectores diferentes. A veces, lo digo con contundencia, parece que el tercer sector no existe. El que representamos en este momento, Carmen Cabota y yo. Tercer sector es un sector más y es imprescindible para la colaboración que nos lleva a la innovación. Es muy importante, evidentemente, el público y también, no puede ser de otra manera, el privado. Pero la verdadera innovación surge de la colaboración de los diferentes y de los sectores diferentes. Por lo tanto, también del primer sector, del segundo sector y del tercer sector. Producto de esto, pues se ha evolucionado mucho en la innovación y ya digo que la palabra mágica ha sido la colaboración. Tal vez quería acabar poniéndonos un ejemplo de lo que estamos intentando trabajar hablando de innovación, para que entendáis cómo está trabajando la asociación y su fundación en esto, ¿no? Nos dimos cuenta con la pandemia que evidentemente hay una brecha educativa, ¿no? La brecha educativa además hace que haya más brecha social. O sea, cuanto más brecha educativa hay, más brecha social se produce. ¿Qué ocurre? Que precisamente el confinamiento lleva a los alumnos más desfavorecidos a una situación peor, de las familias desfavorecidas, peor que a los alumnos que estaban en condiciones, no me gusta la palabra, pero para que todo el mundo nos entienda, normales, ¿no? No tanto de desigualdad, de exclusión, de pobreza, hasta incluso... Pues entonces, es importante intentar combatir las dos brechas, la brecha digital para poder combatir la brecha social. ¿Qué ocurre? Que nos damos cuenta de entrada que los alumnos quedan desconectados totalmente de los colegios, intentan conectar los profesores y los centros educativos con los alumnos y, como comprenderéis, encuentran a los que estaban dentro del segmento más, no me gusta la palabra, insisto, pero para que todo el mundo entienda, de la normalidad, no fuera dentro de lo que es la exclusión, la pobreza o personas desfavorecidas, ¿no? Por lo tanto, la pandemia también lo que estaba haciendo es que hubiera más brecha educativa, que nos llevaba más todavía a más brecha social. Entonces, ¿qué se hizo? Hablar de innovación con las fundaciones directamente y de colaboración. Lo que hicimos fue intentar ver qué fundaciones podían localizar a esos alumnos que quedaban desconectados de los colegios, hablar con los colegios, hablar con la administración pública, hablar con el ministerio, hablar en este caso especialmente con la Comunidad de Madrid, hablar con una empresa que nos donó 5.000 tablets, en concreto la fundación, o sea, no para dar nombres, ni la voy a mencionar, pero bueno, nos dieron 5.000 tablets, hablar con las 3 grandes operadoras de este país de telecomunicaciones para que nos dieran las conexiones y hablar con las fundaciones que tenían localizadas a los alumnos para que
de alguna forma hicieran ese acompañamiento que venían haciendo presencialmente, lo hicieran a través de las tablets. Dicho de otro modo, que las tablets pertenecieran a las fundaciones y que las fundaciones, tanto educativas como sociales, acompañaran a esos alumnos y los conectaran con el centro educativo, pero también sirviera de instrumento para seguir acompañando a la familia que era la receptora de esa tablet. Bueno, como veis, un ejemplo perfecto de innovación, de colaboración, que surge de los diferentes, que surge de no tener miedo a equivocarse, y si nos equivocamos lo compartimos, y que surge especialmente, pues eso, de querer ser valientes en tiempos difíciles, que es lo que toca, ¿no? Y con esto yo lo dejaría aquí. Muy bien, muchas gracias, Silverio. Me parece muy buena todo lo que has señalado, me ha encantado. Me gusta mucho también esto de la diferencia que has señalado, porque aquí también estamos muy diferentes los que nos representamos. O sea que somos un caldo de cultivo perfecto para innovar, estupendo, para tener este webinar. Muchas gracias. Bueno, pues damos paso ahora a Carmen Cabota. Carmen, que ha trabajado pues, en Cáritas desde hace ya cerca de 14 años, y ha tenido pues trabajos en muchas partes dentro de la unidad técnica de gestión, coordinación del equipo de África, responsable desde el 2018 de la unidad de transformación e innovación. Y también ha participado en estudios de la brecha digital, ha trabajado también en agroconsulting, en KPMG, licenciada en Relaciones Internacionales y especializada en Economía Internacional por la Universidad de George Washington. Bueno, tiene también, pues, igual que Silverio, muchos méritos que no voy a seguir diciendo. Sí que también es estupendo tenerla a ella, reemplazando además a última hora a Natalia y también representando a la plataforma Tercer Sector. Pues Carmen, el floor is yours, como dicen los anglosajones. Adelante. Pues muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenos saludos a todos. Pues después de la experiencia de Silverio, quiero decir que sin haber hablado con él coincidimos en muchas cosas de las que yo voy a contar. Vengo en representación como organización miembro de la plataforma del tercer sector. Es verdad que con esta sustitución de último minuto lo que voy a intentar es contaros lo que sé mejor, que es la experiencia que yo he tenido de innovación social dentro de Cáritas Española, para que tengáis un ejemplo de una experiencia de una organización miembro. Y sí que he hecho una pequeña presentación que es únicamente de apoyo. Voy a ver aquí, os la voy a compartir. Así se... Vale, voy muy al grano porque creo que los tiempos son muy cortos y muy justos y vamos a intentar respetarlos. La presentación que yo he preparado es una experiencia propia, que es como Cáritas, como comentaba antes Silverio, cómo abordamos la innovación social. Pues Cáritas hace 3 años dio un paso adelante en ese aborde y lo primero que hizo fue, pues en el lanzamiento, en la confección del plan estratégico del 2018, ya se empezó a trabajar con herramientas colaborativas online. Empezamos a hacer una consulta de cuáles eran los retos, de cuáles podían ser nuestros objetivos estratégicos dentro de la Confederación a través de herramientas que para nosotros eran innovadoras, nunca se había hecho, y que nos permitieron pues, una colaboración mucho más participativa y con mucho mayor acceso, ¿no? Ya salió en el plan estratégico que la adaptación al cambio era clave, ¿no? O sea, ese rum que nos sonaba a todos que se ha mencionado, y que también pues, ese enfoque innovador tenía que recogerlo el plan estratégico. Lo hizo así, se aprobó y una vez aprobado a mitad del 2018 fue cuando se creó la unidad de transformación e innovación, de la que yo ahora en estos momentos soy responsable y soy miembro desde entonces. La unidad de transformación e innovación pues, pretendía poner la puesta en marcha, ¿no? Poner ese esfuerzo y trasladar el esfuerzo que se había planteado en el plan estratégico. Es una estructura que está fuera de lo que es la organización en sí misma, de las áreas, depende directamente de la secretaria general. Yo creo que, como os decía antes, si queremos hacer las cosas diferentes, también hay veces hay que mirar desde sitios diferentes. Y 2 de los objetivos claros pues eran impulsar la innovación social de las temáticas que marcara dirección, pero sobre todo el acompañar y más bien una puesta en marcha de lo que se llamaron los grupos de transformación. Era otra forma distinta de abordar el trabajo transversal, el trabajo conjunto. Los grupos de transformación se crearon vinculados al plan estratégico. Se eligieron unos objetivos donde cada grupo tenía que estar vinculado y debía perseguir una temática o un reto concreto.
se crearon, creo que fueron alrededor de 9 los que creamos inicialmente, y tenían como metodología así especial, yo creo que 2 claves, ¿no? Una fue como la composición o la creación. Se intentó enfocar pues ese impulso de cambio cultural desde la motivación, es decir, que fueran voluntarios, las personas que se presentaran voluntarias a participar en los grupos, se dio la oportunidad, que hubiese una gran diversidad dentro del grupo, que no fueran grupos homogéneos. Se nombraron referentes, que eran las personas que van a liderar los grupos, y se crearon espacios colaborativos con el Teams, y también se hacían consultas online entre reunión y reunión. Y luego, dentro de lo que es la metodología más innovadora, ya vinculada a lo que eran los grupos, tenía como 3 fases muy definidas. Eso también fue un poco rompedor, estábamos muy acostumbrados pues, a entrar a trabajar en grupos transversales, a reflexionar, y en este caso era abrir la mente a lluvia de ideas, a tener como una fase de divergencia, de que todo valía, no matábamos ninguna idea. Y luego ya entrábamos en una fase como de convergencia dentro de esta de ideas, en la que concretábamos en un proyecto concreto. Y cuando concretábamos un proyecto era un folio lo que hacíamos realmente de propuesta, lo que llamaban un canvas. Y dentro de esa propuesta entrábamos luego en una fase que era como de diseño y de contraste. Esta fase yo creo que es la más interesante. Cuando Silverio mencionaba el tema de la participación, aquí yo creo que es clave. Nosotros entrábamos en una fase en la que el grupo, que era tan heterogéneo, tenía una idea, definía cómo podía ser, hacía un prediseño, y entrábamos a contestar con distintos equipos, con distintas organizaciones, con distintas caritas. Entonces íbamos enriqueciendo totalmente la idea, íbamos identificando barreras, dificultades, mejoras, y se hacía todo un plan de mejora, y se cerraba un poco ese periodo de diseño y de contraste, y luego ya pasamos a la fase de integración. En la fase de integración ya había como 2 opciones. Una era que el proyecto directamente se integraba y lo asumíamos dentro de los equipos. Ya pues, había una herramienta de programación personal que desarrollamos, o la herramienta de reuniones eficaces que creamos, pues todo esto dentro de la organización se hizo operativo. Y otras eran pues, proyectos más ambiciosos, como es el desarrollo de una app. Es así, por ejemplo, pues lo que se hizo fue incorporarla dentro de los equipos, se está incorporando ahora, y ahora se van a hacer responsables de ya convertirla en una realidad, ¿no? con todo ese avance del diseño previo. Una vez hecho todos estos procesos, llegamos a una etapa un poco como de aprendizajes y de conclusiones, que yo he querido relacionar con el post-COVID. A pesar que toda esta parte se inició en el 2018, sobre todo estábamos en el 2019 trabajando en ello, y en el 2020 inicios pues nos llegó la disrupción. Como decía Silverio, a todos nos pilla en shock, pero es verdad que a nosotros nos pilló en medio shock, porque ya teníamos unos pasos avanzados. Ya habíamos trabajado, había como el 70 o el 80% de la organización ya había trabajado con herramientas online, ya tenía Teams, ya sabía cómo utilizarlo. Los que estaban más alejados de esa realidad pues eran un poco más bien los mandos intermedios, porque todos estos equipos eran equipos de base. Y bueno, ¿qué implicó? Pues implicó que todo lo que hayamos hecho se demostró que realmente íbamos por buen camino. Aceleró el COVID la situación para que tuvieran más peso muchos de los proyectos que se estaban proponiendo. Como conclusiones, yo creo que además creo que afectan como organización nuestra, pero también creo que es como representación dentro del sector, la importancia que tiene el uso de las nuevas tecnologías. Creo que han llegado para quedarse, pero no solo porque nos lo facilitan, sino porque también amplían el acceso a lo que hacemos. La sistematización de los aprendizajes, que también es importante, ¿no? Ahora que estamos en la época del Big Data, pues los datos y el conocimiento del sector es importante recogerlo. La capacidad de adaptación que ha quedado demostrada, pero que creo que hay que seguir cambiando en ese sentido. La necesidad pues, de los recursos, sobre todo, no solo económicos, sino también de personal, ¿no? Estos procesos de transformación necesitan que alguien los acompañe y los facilite. Y bueno, como decía Silverio, dentro de lo que son las brechas de educación, la brecha digital, creo que hay que abordarla como organización y como proyecto dentro de las personas con las que trabajamos. Y bueno, pues ya para finalizar, porque creo que no sé si me estoy pasando del tiempo, la parte de comunicación y colaboración. Estamos aquí presentes. Ya vamos un poquito justos de tiempo, Carmen. Pues... Vale, pues ya acabo, porque simplemente que es verdad, coincido que hay que comunicar, hay que venir a contar las cosas como lo estamos contando hoy.
Creo que hay que visibilizar el trabajo que se está haciendo y creo que se tiene que visibilizar estas colaboraciones tanto con la universidad, con otros sectores, con los diferentes, como decía Silverio. Pues ya está, yo aquí termino. Muchas gracias. Muy bien, pues realmente la innovación social a veces da idea de que son cosas como muy espontáneas, pero la espontaneidad necesita de un plan, de una estructura, de una estrategia, pues como la que nos ha enseñado ahora Carmen, que es precisamente uno de los retos que tenemos y a los que también queremos ayudar desde las diversas organizaciones o las universidades, ¿no? Cómo ayudar a estructurar mejor las cosas, a que esa iniciativa que a veces sale libre de la gente se pueda estructurar, se pueda gestionar, se pueda escalar y creo que en este sentido lo que nos has contado realmente muestra ese tipo de cosa que tan necesaria es también, ¿no? A la hora de planificar pues una estrategia de promoción de la innovación, que no es cualquier cambio, que es algo que realmente pueda suponer una diferencia. Bien, vamos entonces a pasar al siguiente bloque y ya cedo la palabra al segundo moderador, que es Enrique Martínez Cantero, que Enrique casi te autopresentas, si no te importa, y presentas también a los dos intervinientes de la parte del sector público en la que, por cierto, pues tú también estás ahora, con lo cual, pues adelante, Enrique. Nada, pues muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias a los ponentes y bueno, a los 120 asistentes que tenemos ahora mismo y muchísimas gracias sobre todo porque entre los 120 asistentes, además de entre los ponentes, hay muchísimas personas que han aportado todo lo que podían, ¿no? Durante estos últimos 10 meses, 11 meses de pesadilla que vamos teniendo. Así que muchas gracias a todos ellos y un recuerdo a todos ellos. Bueno, por presentarme, participo aquí como miembro de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Alcalá, a la que estoy ligado y estuve ligado en el equipo directivo y académico del máster que tenía. Y bueno, ahora por cosas de la vida soy diputado en la Asamblea de Madrid por el Grupo Ciudadanos y tengo la suerte además de trabajar en los temas de economía, siempre intentando ayudar a construir una economía más responsable y en los temas de gobierno y transparencia, ¿no? Por lo tanto, bueno, dos pasiones que tengo porque al final me definiría como un activista de la responsabilidad social y de la colaboración público-privada y sociedad civil organizada, como decía Silverio Agea, ¿no? Esta es una lucha que tenemos siempre. Sé que está conectado un senador, compañero mío, Tomás Marcos, está la vicepresidenta de Murcia también, y nosotros siempre insistimos mucho en esto, ¿no? Y cuando se habla de la colaboración público-privada, nosotros siempre añadimos y sociedad civil organizada, porque efectivamente también existe y es muchísimo lo que puede aportar, ¿no? Y yo creo que ante los desafíos que tenemos, que los definimos, ¿no? con esta tormenta perfecta de que todo lo que podía pasar de probabilidad baja pero impacto alto va pasando, pues no lo podemos abordar con las herramientas tradicionales. Y en esas herramientas tradicionales incluyo esa compartimentación que teníamos, fragmentación para abordar las cosas de lo que era público, lo que era privado, lo que pertenecía al tercer sector. No, hace falta colaborar todos para afrontar esos desafíos de una forma contundente para que realmente podamos salir de esta. Y bueno, tenemos para este segundo bloque, después de escuchar a la sociedad civil, administración pública, tenemos dos ponentes extraordinarios también, Miriam Ciscar y Francisco Rojas, ¿no? Entre los dos pues vais a ver que tenemos conocimiento académico, tenemos experiencia de gestión, tenemos experiencia sobre el terreno y en organizaciones públicas, en administraciones públicas, en el tercer sector y probablemente también en empresas privadas, ¿no? En el caso de Miriam, pues lleva más de 15 años trabajando en colaboración internacional. Yo he contado en todos los países que ha estado con experiencias de vida y me salían 4 continentes. No sé si también está el quinto por ahí, se me ha escapado, Miriam, pero bueno, esto yo creo que da un valor enorme, ¿no? A cualquier opinión que puedas emitir, desde organizaciones multilaterales, desde ONGs. Y bueno, es economista con máster en cooperación y género y en la actualidad pues es jefe de departamento de la AECID. Por otro lado, después nos contará sus experiencias Francisco. Bueno, yo diría que Francisco, Novagop e innovación en el sector público son como 3 sinónimos, ¿no? Y por tanto, pues tenemos la suerte de contar con él. En la actualidad, además, tiene la experiencia de gestión de estar como jefe de gabinete en uno de los ayuntamientos más importantes de la Comunidad de Madrid.
Es politólogo con varios másters en democracia, en gobierno, en gestión pública y bueno, desde Novagov, como probablemente muchos de vosotros sabéis, reúne alrededor de 15.000 personas que trabajan en la administración pública, tanto en España como en América Latina, y es una red formidable, ¿no?, desde la que desarrollar proyectos de innovación en la administración pública. Como sabéis, pues tenéis alrededor de 6 minutos. Yo, si os parece, cuando os quede aproximadamente 1 minuto, os interrumpiré para avisaros y así medimos mejor el tiempo. Y deseoso de escucharos. Yo os aviso que voy a estar escuchando, intentando sacar lecciones para 2 preguntas, ¿no?, que me hago constantemente ahora para poderlas trasladar a iniciativas. Una es cómo las administraciones públicas pueden incorporar la innovación social en su día a día, es decir, no de vez en cuando, no de manera extraordinaria, sino de manera cotidiana. Y la otra es cómo pueden las administraciones públicas tener una actitud positiva hacia aquellas organizaciones que desarrollan innovación social, ¿no?, para que realmente se vean beneficiadas, ¿no?, por esa actitud positiva que digo desde la administración pública. Así que escucharé vuestras experiencias intentando sacar conclusiones en ese sentido. Miriam, si te parece, empiezas tú. Adelante. Estupendo. Pues muchas gracias, Enrique, por la estupenda presentación. Me has quitado algunos años de experiencia, lo cual me ha gustado también. Y bueno, agradeceros y daros las buenas tardes a todas y a todos. También agradecer a la Universidad de Alcalá, en particular a Luis Rubalcaba, porque ha sido quien me ha invitado a participar en este estupendo evento, y al resto de panelistas y participantes. Es un honor para mí y agradezco, en nombre de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el reconocimiento que nos hacéis como institución que trabaja por la innovación en la cooperación al desarrollo. Somos conscientes de que resulta imprescindible que trabajemos con una visión innovadora que nos permite continuar mejorando y así ser más eficientes en aquello que es nuestro objetivo, es luchar por los derechos humanos de las personas más desfavorecidas en los países en los que trabajamos, en los países del sur, y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, no solo en España, sino también en aquellos países socios de la cooperación española. Y es verdad que esta crisis humanitaria, sanitaria y este contexto de incertidumbre nos lo ha puesto pues, un poquito más difícil todavía, porque es una amenaza a nivel mundial que impacta de manera diferente en cada región y que afecta a la dimensión relacional, ciudadana, económica y sanitaria. Y demanda, por ende, de una reflexión crítica sobre el sentido de las políticas, los proyectos y las soluciones concretas con una base científico, tecnológica y social para generar el mayor valor posible en las comunidades en las que estamos trabajando. A su vez, reconocemos la necesidad de generar acciones de colaboración entre los países del sur, ¿no?, y así que se retroalimenten unos a otros con todas las acciones que están llevando a cabo. Y como consecuencia de todo esto, la cooperación española ha diseñado una estrategia de respuesta conjunta ante la COVID que tiene por objetivo garantizar los derechos humanos y promover la adopción de medidas para erradicar las desigualdades. Y se yergue sobre 3 prioridades. Una es salvar vidas y reforzar los sistemas públicos de salud, otra es proteger y recuperar los derechos y las capacidades, y la tercera, preservar y transformar los sistemas socioeconómicos y reforzar la gobernabilidad democrática. Y en este sentido, la Agencia Española de Cooperación Internacional ha llevado a cabo varias iniciativas. Os voy a comentar algunas de ellas. Me gustaría comenzar con el programa de formación médica especializada. Es un programa que lo llevamos a cabo desde el 2015, o sea, lleva ya algunos años. Es un apoyo de formación y asistencia médica especializada y lo hemos realizado en distintos países: Mozambique, Etiopía, Níger, Bolivia, Mauritania, entre otros, ¿no? Y se trata de responder a las necesidades planteadas por los ministerios de salud e instituciones sanitarias siguiendo las estrategias nacionales de cada país, para hacer efectiva la cobertura sanitaria universal, es decir, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3 y la meta 3.8. Hablamos como en este lenguaje, ¿no?, de objetivos y de metas, que es lo que realmente queremos alcanzar. Entonces, contamos con la participación y la colaboración de los médicos y especialistas que trabajan en el Sistema Nacional de Salud Español, con los hospitales universitarios de las comunidades autónomas y con las sociedades científicas españolas. Esta situación de crisis que hemos vivido, pues podéis imaginaros, ¿no? Durante los meses, los personales sanitarios de los servicios de salud español han hecho un esfuerzo titánico por atender no solo a los pacientes españoles, sino cuando luego, después de sus largas horas, se iban a casa, se conectaban gracias a los medios, ¿no?, y que esta pandemia nos ha demostrado mucho cómo pueden ser de gran utilidad.
para hacer estos programas de formación médica especializada con los países del sur. Aspectos tratados, 3 fundamentalmente: la identificación de puntos frágiles en los hospitales de cada país, la contención de la enfermedad, pues el uso de mascarillas, el lavado de manos, cosas que ahora ya parecen muy del día a día, pero que hemos ido aprendiendo durante toda esta pandemia, y la respuesta clínica apropiada. El hecho de que España haya sido uno de los países que más se ha visto afectado y en los primeros momentos, pues nos ha llevado a tener lecciones aprendidas que hemos podido compartir con el resto de países, ¿no? Esta es una de las iniciativas que la verdad a mí me parece preciosa. Luego quería contaros también, no sé si conocéis, pero la Agencia Española tiene por un lado oficinas técnicas de cooperación en el terreno, por otro lado centros de formación y por otro lado centros culturales. Pues uno de los centros de formación, el de Montevideo, está especializado en temas de innovación y han creado un laboratorio de innovación para la identificación de respuestas conjuntas ante la crisis orientadas al desarrollo sostenible e inclusivo. Lo han denominado InLab y tiene 3 objetivos fundamentales. Uno es contribuir a facilitar y articular el diálogo entre actores de América Latina y Caribe y España, sector público, sociedad civil y cooperación internacional, en torno a soluciones innovadoras a los desafíos regionales derivados de la pandemia. Por otro lado, generar un diálogo y reflexión crítica en torno a las necesidades de orientar la innovación hacia resultados más inclusivos y sostenibles, y propiciar un intercambio de conocimiento y diálogo orientado a la acción en políticas públicas a medio y largo plazo. Y bueno, como os he hablado un poco de unos ejemplos así más desde la asistencia, ¿no? o la puesta en común, también quería contaros de la convocatoria de acciones de innovación, que seguro que muchos y muchas de aquí ya la conocéis, y que recoge un poco, ¿no? ese planteamiento del que hablaba Silvelio, de colaborar con los diferentes, ¿no? ese planteamiento de las alianzas. Unas alianzas entre actores diversos, por un lado empresas, sociedad civil, universidades, trabajando en consorcio por objetivos comunes, en este caso orientados a la COVID, a hacer frente a la COVID. Hablar, por ejemplo, del proyecto que va a desarrollar la Fundación 11 en agrupación con Ilunión sobre inclusión educativa digital, de lo que también ha hablado Carmen, ¿no? Es una respuesta que surge como, bueno, pues respuesta a la cuarentena ocasionada por la pandemia, y se trata de construir una metodología de aprendizaje diferente a la que ha sido utilizada en Colombia hasta el momento para personas con discapacidad visual y sordociegas. Es una propuesta innovadora en la medida que plantea una transformación del espacio de la educación de niños, niñas y jóvenes que hasta ahora solo podían, bueno, o estaban aprendiendo en espacios de interacción directa, y ahora lo van a hacer desde tablets y desde, bueno, la no presencialidad, ¿no? Y bueno, como sé que tenemos poquito tiempo, lo dejo aquí y ya luego continuamos. Perfecto, Miriam. Nada, el tiempo perfecto. Muchísimas gracias. Francisco, por favor. Muy bien, pues muchas gracias. En primer lugar, pues agradecer la invitación a Luis Rubalcaba, que yo creo que es una persona bien valiente en medio de toda esta borrasca Filomena, en medio de un pico, ¿no? de tercera ola que sufrimos de COVID, pues se ha lanzado a organizar un seminario bien interesante, al mismo tiempo que prepara un congreso que tiene esta semana también con la Universidad de Alcalá. Así que bueno, muchas gracias por este tiempo, y yo creo que bueno, pues a traer un panel de personas tan interesante. A mí lo que me pidió Luis al realizar la invitación, y en relación con lo que comentaba Enrique Martínez, bueno, pues me toca hablar un poco del enfoque desde las administraciones públicas. Novagov, la Fundación Novagov, es una fundación que surgió primeramente como una spin-off de la Universidad Autónoma de Madrid, integrada por una plataforma digital que integra pues, ahora mismo a más de 16.000 profesionales del sector público, empleados públicos, pero también académicos y otras personas que de alguna manera, especialistas en la materia, se han incorporado, y a partir de ahí, bueno, pues surge una serie de ideas y proyectos, ¿no? Tengo por aquí una pequeña presentación. Yo quería comentaros, perdón, a ver si... Os quería hablar de un proyecto que yo creo que puede de alguna manera responder a la pregunta que hacía Enrique hace un momento. Vamos a compartir la pantalla.
Y es un proyecto impulsado desde una administración pública, concretamente el Gobierno de Aragón, pero abierto, que inmediatamente después hicieron partícipe a múltiples entidades públicas, privadas, tercer sector, para dar sentido y tratar de impulsar y darle el máximo empuje a dicho proyecto. El proyecto se llamaba Frena la Curva. Durante especialmente los meses de confinamiento fue un proyecto que yo creo que todos los que nos movemos en ámbitos de innovación pública y innovación social, bueno, pues de alguna manera nos hemos hecho eco, ¿no? Un proyecto que desde Aragón se lanzó de alguna manera al mundo y que posteriormente ha habido hasta 22 países en todo el mundo que de alguna manera han participado de este proyecto tan relevante y tan genial impulsado por la gente de Aragón. Para que os hagáis una idea, se trataba de poner en marcha una plataforma 2.0, una plataforma interactiva en la que se canalizase la solidaridad ciudadana. ¿Cómo? Pues a través, aquí se ve de manera muy visual en la presentación, ¿no? A través de un mapa que en cada uno de los países que han participado, cada uno de los colectivos o de los ciudadanos participantes podía poner lo que ellos llamaban una chincheta, y trataban de conectar personas que ofrecían con personas que necesitaban durante la crisis, ¿no? De esta manera, pues personas que necesitaban, por ejemplo, mascarillas, podían contactar con personas que fabricaban mascarillas. Bueno, lo que habéis comentado varios de los ponentes al inicio, ¿no? Que la tecnología puede ser un buen facilitador en momentos como el actual. Pero bueno, yo creo que este es un gran ejemplo de cómo la tecnología y sobre todo tecnologías interactivas, ¿no? 2.0 pueden facilitar esa conexión en momentos tan críticos como el que vivimos durante meses de confinamiento en España. Estamos, por tanto, ante una iniciativa pública, iniciada por una administración pública, pero con un enfoque de innovación abierta. Es decir, trata la administración, en este caso, yo creo que con nombres y apellidos, Raúl Oliván, muchos le conocéis, ¿no? Un tipo también muy innovador, ¿no? Que ahora mismo es el director general de Gobierno Abierto e Innovación Social del Gobierno de Aragón, pues lanzaron la iniciativa, la abrieron a diferentes colectivos, y a partir de ahí, digamos que la labor del Gobierno de Aragón era más la de intermediación, la de canalización de la energía colectiva, más que la del protagonismo de la propia iniciativa, ¿no? Como comentaba, pues 22 países se hicieron a partir del lanzamiento de esta plataforma. Hubo otros países en Latinoamérica que se sumaron utilizando la plataforma y utilizándola en un contexto, digamos, plenamente local, ¿no? Es fundamental hablar de la relevancia que tiene el liderazgo público, es decir, de personas dentro de las administraciones públicas que actúan realmente como impulsores y que conectan con la sociedad. Muchas veces, y aquí respondiendo, me anticipo un poco la respuesta también con Enrique, es importante identificar qué personas dentro del sector público son realmente innovadoras para tratar de conectarlas con aquellos innovadores dentro del sector social que también lo son, igualmente dentro del sector privado, ¿no? Si somos capaces de crear redes con estas personas, digamos que de alguna manera abrimos en canal las organizaciones, ¿no? Y lo que prima es la innovación, el proyecto, el reto que hay que afrontar, más que, digamos, que la organización, las características de la organización a la que cada uno de nosotros pertenecemos, ¿no? En este caso... Francisco, un minuto, ¿vale? Un minuto, perfecto. En este caso, pues estamos hablando, como comentaba, de una plataforma 2.0. Se trataba de un repositorio de iniciativas ciudadanas y además, y aquí yo creo que bueno, pues es muy relevante también poner en valor la labor que pueden llevar a cabo las administraciones públicas. En el caso de la iniciativa de Aragón, pusieron en marcha o hacían una labor de centralita de atención ciudadana. Es decir, llegado un momento, el éxito de la iniciativa bueno, pues demostró que un cierto caos, es decir, había mucha generación de ideas y mucha gente que las necesitaba, pero había aspectos clave, por ejemplo, el transporte
de las mascarillas, de quienes las producían, a quienes las necesitaban, era un problema. No lo podían hacer porque, entre otras cosas, estábamos confinados. Entonces, aquí intervenía cuando, digamos, el sistema fallaba, la administración intervenía, ¿no? Y yo creo que este es un factor fundamental que las administraciones públicas tienen que tener en cuenta. Es decir, dentro de una lógica de innovación social, su labor tiene que ser básicamente la de la intermediación y la de utilizar, digamos, sus recursos para ponernos a favor, digamos, para facilitar los procesos de innovación. En cuanto a desafíos concretos, como comentaba, decir, al final, cuando hablamos de innovación social, en cualquier caso, como cualquier otra innovación o innovación pública, tenemos que concretar muy bien cuáles son los retos. Y muchas veces los retos no son grandes paradigmas, ¿no? de cambio, ¿no? Muchas veces se trata de cuestiones muy pequeñas. En el caso de la crisis, yo creo que a todos nos ha puesto los pies en el suelo, ¿no? Es decir, hablábamos de innovación general, de innovación tecnológica, como comentabais muchos, pero realmente aquí lo que se necesitaba era poner en marcha un sistema de producción, por ejemplo, de mascarillas o de pantallas protectoras, o de acceso digital a la formación, ¿no? Y en ese sentido, pues proyectos como este dan sentido a la innovación social. Necesitamos, Francisco, terminar. Luego, si unas preguntas redondeas, sí. Perfecto. Simplemente poneros aquí algunos de los impactos de esta iniciativa, las 300.000 visitas al mapa y la cantidad de chinchetas que se pusieron sobre esos mapas para ayudar, para que nos hagamos un poco una idea de la dimensión de este proyecto. Nada más, muchas gracias y luego ya nos ponemos a disposición de todos pues, para compartir alguna pregunta o respuestas que se quieran plantear. Y nada más, gracias. Pues nada, muchísimas gracias a los dos, a Miriam y a Francisco. Esto último que contaba Francisco me recordaba, en el caso de Madrid hay una plataforma que se llama Madrid Conecta, que efectivamente hacía prácticamente lo mismo, ¿no? Utilizaba esta misma lógica de innovación y de préstamos. Utilizaba para Filomena también, por ejemplo, para prestar palas y demás. Luis, pues nada, lo dejo en tus manos. Directamente, Fernando, pasamos ya al tercer y último bloque. Lamentando siempre el tiempo suele pasar, ¿no? Se va poco a poco apretando. Sí, nos gustaría dejar esos espacios finales que habíamos dicho. Entonces, pero bueno, Fernando, directamente vamos con el tercer bloque empresarial. Adelante. Fenomenal. Luis, muchas gracias y saludos a todos los panelistas y a los participantes. Bueno, me pedía Luis que me presentara rápidamente. Soy codirector del programa de innovación social de la Universidad de Alcalá. Mi trayectoria viene del ámbito de la cooperación, pero desde hace tiempo pues, estoy más centrado en los temas de sostenibilidad y actualmente dirijo SocialGov, que es una empresa social, una empresa consultora social, que tiene como misión, pues, una misión ambiciosa de contribuir a esa transición hacia una economía más sostenible e inclusiva y que realiza su actividad pues, apoyando a entidades públicas y privadas en la integración de la sostenibilidad y la mejora del impacto social. Bueno, yo creo que vivimos tiempos de cambio de paradigma en el ámbito del sector privado y yo creo que hay dos razones de fondo que la están motivando, ¿no? Unos desafíos enormes ambientales y sociales que están poniendo en cuestión los modelos de producción y consumo y una mayor conciencia y sensibilidad de la población que demanda un papel más sostenible y comprometido de la empresa, ¿no? Así que la empresa está llamada a jugar un papel diferente, mejorando su desempeño socioambiental y contribuyendo a la mejora de la sociedad en general. Bueno, esto está reconocido hasta por la propia empresa, ¿no? Como se refleja en las conclusiones de Davos, que ya hablan de la necesidad de transitar a un capitalismo inclusivo, ¿no? Bueno, pues en ese contexto ha surgido una nueva realidad, lo que podemos denominar el sector privado social, que pone más el acento en un mejor equilibrio entre los aspectos sociales y ambientales, con un enorme potencial ejemplificador para la empresa convencional, ¿no? Y ahí pues estoy hablando de tres realidades que se están desarrollando con mucha fuerza y que entrañan en sí misma mucha innovación, ¿no? Hablamos de los ecosistemas de emprendimiento social, de inversión de impacto y las nuevas economías.
Y así pues tengo el placer de tener aquí representantes justamente de estos tres ecosistemas. Y me gustaría empezar por Alejandra Millans, que es la directora de Asoka España. Alejandra es administradora de empresas y ha trabajado en el ámbito de las ONGs, pero también en el sector privado. Y ahora dirige Asoka, que es una organización que identifica, conecta y acompaña a líderes de innovación social, ¿no? Emprendedores sociales, jóvenes, changemakers y comunidad educativa. Muchas gracias, Alejandra, por estar aquí, ¿no? En segundo lugar, hablará José Luis Ruiz de Munain, que es director de SpainNav y Foro Impacto, ¿no? Bueno, José Luis es economista con un MBA y ha sido consultor para organizaciones internacionales, entidades privadas y entidades sociales, y ha sido también el fundador del Foro Impacto. Digamos, es la organización, tanto SpainNav como Foro Impacto, que es su secretaría, que impulsa la inversión de impacto en España, ¿no? La inversión de impacto es una inversión realizada en organizaciones, compañías y fondos que pretende generar impacto social, medioambiental y retorno financiero. Así que una perspectiva nueva del ámbito financiero que va a ser interesante escuchar. Bienvenido, José Luis. Y por último hablará Diego Isabel de la Moneda, que es el director del Foro NESI de Nueva Economía e Innovación Social. Diego es ingeniero de montes con máster en gobernanza global y ha trabajado en el ámbito de la consultoría medioambiental hasta que se ha centrado más en los temas de innovación social a través del Foro NESI, cuya función pues, es co-crear una economía más sostenible, justa y colaborativa, y lo hace conectando personas y organizaciones para impulsar propuestas innovadoras con ese fin. Y moviendo y aglutinando de alguna manera numerosas iniciativas y movimientos de lo que se llama las nuevas economías que ahora nos contará. Pues bienvenidos a los tres. Dejo la palabra a Alejandra. Todo tuyo, Alejandra. Muchas gracias, Fernando. Me ha encantado lo del potencial ejemplificador, porque creo que es una misión, ¿no?, que buscamos todas las organizaciones que estamos aquí, es precisamente poner luz a aquello que funciona y puede funcionar mucho más y mejor, ¿no? Y desde luego, por supuesto, me sumo al agradecimiento de mis panelistas, a Luis por ser un fantástico director de orquesta y invitarnos a todos a sumarnos a esta aventura que inicia hoy, pero que va a ser larga. Y se va a cristalizar en este posgrado, ¿no?, que estamos hoy lanzando también. Y como decías, Luis, muy bien al principio, creo que estamos ante un momento histórico para las organizaciones que nos dedicamos a impulsar la innovación social. De repente hemos sido capaces, ¿no?, de experimentar como en este último año la innovación social ya no solo es importante, sino que es urgente, ¿no? Y hay un reconocimiento social e institucional que lo demuestra, ¿no? Y yo podría resumir los últimos meses de pandemia como unos meses donde hemos visto que la demanda por las soluciones ligadas a la innovación social ha sido exponencialmente, ha experimentado un crecimiento exponencial, ¿no? Por parte de la administración, como ya se ha comentado, la gran empresa, la sociedad civil. Y para nosotros, al final, en Ashoka nos dedicamos a identificar y a conectar a emprendedores sociales, ¿no? Y yo creo que los emprendedores y las emprendedoras sociales son grandes maestros de la transformación, ¿no? Llevan muchísimos años ejemplificando, como decías, Fernando, el arte de la resiliencia, de la innovación, de la agilidad, de la empatía, sobre todo. Me encanta hablar a mí de la empatía como eje central, ¿no?, de estas innovaciones y por tanto es evidente, ¿no?, que ha habido una demanda a veces difícil de abastecer, ¿no?, por este tipo de actitudes, de soluciones, de personas, ¿no? A mí me gustaría apuntar que desde Ashoka nos dedicamos a impulsar a emprendedores sociales, sean desde la dimensión sin ánimo de lucro como con ánimo de lucro, ¿no? Y como decía Enrique Martínez antes,
las líneas, ¿no?, entre un lado, ¿no?, lo empresarial y lo sin ánimo de lucro ya se difuminan. Entonces, os invito también a que penséis en el sector privado, pero que realmente estamos hablando de un todo. Ejemplos muchísimos, no me voy a detener. Nosotros impulsamos y acompañamos a 44 proyectos de innovación social en España, desde Clara Jiménez con Maldita.es y todo el proceso de verificación, ¿no?, y desmentir la información falsa y los bulos en España, hasta Coronavirus Makers, un proyecto ligado a la impresión de material sanitario en temas de salud, a Victoria Tortosa llevando, abasteciendo, ¿no?, la España más rural y más abandonada. Tenemos muchísimos proyectos, todos son muy inspiradores como los otros que han compartido los otros panelistas. Os invito a que entréis y los veáis en la web, ¿no?, y que sobre todo os suméis. Pero si yo pudiera trasladaros unos mensajes, ahora que estamos hablando de innovación social y de sobre todo cómo utilizar la innovación como palanca, ¿no?, de recuperación del COVID, yo creo que hay muchísimas oportunidades. Se ha hablado mucho, ¿no?, de ver esta crisis como una oportunidad. Creo que tampoco tenemos que ser naïfs, pero sí que estamos experimentando una explosión total en ciertas temáticas, ¿no? Y yo diría que el objetivo para nosotros y para la red de innovadores sociales que representamos, nosotros buscamos regenerar España en un modelo en el que realmente active a los ciudadanos como agentes de cambio, ¿no? El dejar atrás esa imagen, ¿no?, de la persona que sufre exclusión social, de la persona que sufre el reto como un sujeto pasivo y realmente activándolo de verdad y generando una narrativa en torno a esa activación que multiplique y que active a otros, ¿no? Este objetivo es enorme, parece inabarcable. Para mí se materializa en 5 ejes en los que estamos trabajando. El primero es más personas en la pecera del emprendimiento social. Y esto es interesantísimo porque ya el emprendimiento social es un sector que existe en España, que es reconocido, estamos hoy hablando de él, pero del que forman parte muchísimas más personas de las que se imaginan, ¿no?, que son emprendedores sociales. Las pymes están llenas de emprendimiento social. A título individual, muchísimos ciudadanos, ¿no? Antes alguien hablaba, ¿no?, del activismo de la ciudadanía organizada. Eso es una realidad, pero esas personas no se consideran emprendedores sociales, ¿no? Entonces, desde aquí un mensaje para que se activen, para que conecten sobre todo con las organizaciones que aquí representamos y que busquen palancas para escalar sus soluciones. La segunda palanca para mí es la innovación social en las pymes. Las pymes están en la calle, están cerca de la realidad social y de los retos que nos rodean, están en el contacto con el día a día de las personas y muchas veces son las olvidadas, ¿no?, cuando hablamos de innovación social. Y a mí me parece importantísimo, hablaba de esto también el otro día con otros panelistas, que a pesar de que la pyme es una de las, ¿no?, de los músculos españoles que están sufriendo más la crisis, es imprescindible que se apoye a la pyme y que se le dé vehículos para que consiga innovar, ¿no?, a pesar de la falta de recursos y de la complejidad, pero que se consiga activar a ese músculo que tenemos en España de las pymes. La tercera palanca es para mí una fundamental. Vamos terminando, Alexandra. Perfecto. La tercera palanca es la de impulsar a los jóvenes como agentes de cambio, no decidir sobre su futuro escuchándoles, ¿no?, sin realmente activarles. Y para mí la quinta es la gran corporación, ¿no?, como vehículo de transformación social, donde hace falta que tanto consumidores como empleados, como stakeholders de la gran empresa se activen y demanden nuevas soluciones. Así que esas son las 5 pinceladas y os invito a seguir conectados con estas oportunidades con nosotros. Paso la palabra a José Luis, ¿no, Fernando? Sí, perfecto. José Luis. Sí. ¿Qué tal? Bueno, pues también me sumo muy rápidamente a los agradecimientos.
de los organizadores y un auténtico placer estar aquí con vosotros compartiendo este momento histórico y poniendo en valor la innovación social, el emprendimiento social y en mi caso la inversión de impacto, ¿no? Y bueno, siguiendo un poco el hilo argumental de Alexandra, ¿no? Cuando hablamos de empresas y de emprendimientos sociales, yo creo que es la cara de una moneda, ¿no? Para que una pyme, un emprendedor pueda funcionar, pueda operar, necesita de dinero, necesita de capital. Al final es la gasolina y ojalá en el futuro la energía limpia, ¿no? Porque siempre hablamos de la gasolina que hace mover las empresas, es el capital. Pero desde luego vivimos en un sistema capitalista durante los últimos 200 años, donde se ha primado principalmente la rentabilidad económica, ¿no? Después de la crisis en el año 45 se estableció un sistema global donde también se empezaba a gestionar el riesgo, y lo que promueve la inversión de impacto, que es lo que está impulsando SpainNav en España, es la incorporación de una tercera variable al trinomio, que es el impacto. Gestionar riesgo, rentabilidad e impacto. Que el sector financiero, pero también el sector empresarial, administración pública y tercer sector incorporen esto, ¿no? Yo creo que, haciendo un poco la vista atrás, en 2008 vivimos la gran crisis de la gobernanza en muchas entidades financieras, que nos llevó donde nos llevó. En 2015 se puso en la agenda de París la crisis climática tremenda que estábamos viviendo, y ahora creo que el COVID no ha hecho sino poner en la agenda la crisis social brutal que estamos viviendo, ¿no? Y estos tres factores, el ambiental, el social y el gobernanza, son precisamente los tres factores que constituyen lo que se llaman como la inversión sostenible, o en nuestro caso de impacto, ¿no? Muy rápidamente, SpainNav es la entidad, es el órgano, el National Advisory Board del Consejo Asesor Nacional para la Inversión de Impacto, que representa a España ante una plataforma global nacida en la cumbre del G8 en Reino Unido, por lo tanto con una fuerte institucionalidad y un fuerte apoyo por los gobiernos, y que en 2015 se abre a nuevos países, presidida por Sir Ronald Cohen, conocido como padre de la inversión de impacto en el mundo, y que, bueno, España no formaba parte de esta red y básicamente en 2018 un grupo de 3 entidades locas dijimos, oye, a falta de ninguna gran institución que lidere esta adhesión, vamos a ponernos manos a la obra. Y la verdad que, bueno, hemos sudado sangre, como quien dice, pero lo conseguimos y a día de hoy estamos promoviendo, yo creo que con mucha fuerza, esta visión, ¿no? La inversión de impacto tiene distintos esquemas y visiones, pero yo quería trasladaros hoy aquella relativa a la colaboración público-privada y, como ya se ha mencionado con anterioridad, también con el tercer sector. Y quería hablaros sin poner ejemplos concretos sobre el ámbito del COVID, porque nosotros lo que estamos tratando desde el NAP, no trabajamos con emprendedores, tampoco gestionamos fondos, sino que tratamos de promover nuevos esquemas innovadores que incluyan estos factores. Y hoy quería hablaros de los contratos de impacto social, también conocidos en el mundo anglosajón como los Social Impact Bonds, y los contratos de pagos por resultados. Y concretamente quería ilustrar con una iniciativa que es pionera en el ámbito de los contratos de pago por resultados, que es el programa SAL, promovido por el Ministerio del Interior y concretamente la entidad estatal de trabajo penitenciario y formación. Pero primero explicar muy brevemente, los contratos de pago por resultados son aquellos que vinculan la consecución de unos objetivos de impacto social muy importante que han sido previamente acordados y formalizados en pliegos de condiciones, con unas métricas específicas. Por lo tanto, la diferencia respecto de un contrato tradicional es que, mientras que el contrato tradicional establece una tarifa fija que cobrará la entidad que ejecuta la intervención social con independencia de si cumple los objetivos sociales o no,
los contratos de pago por resultados vinculan el pago a la consecución de ese objetivo, ¿no? Por lo tanto, aquí ya entramos en el ámbito de la profesionalización de la medición y de la gestión de los servicios sociales, ¿no? Bueno, el programa SAL, en fin, no es algo que haya, como digo, haya sido creada a raíz del COVID. Nació en 2001 promovido por el Ministerio del Interior, pero en 2018, y aquí viene también la innovación social por parte de una gran fundación financiadora y de una financiadora operativa, pues se unió Fundación La Caixa y también Acción contra el Hambre para escalar el programa a nivel nacional, ¿no? Esto ha constituido un éxito muy interesante en cuanto a la innovación social y el escalamiento de la intervención, pues porque ha conseguido reducir el tiempo de los beneficiarios, estas personas que se reinsertaban, en conseguir un empleo una vez alcanzaban este tercer grado, ¿no? Por lo tanto, reducía las posibilidades de reincidencia, ¿no? La segunda derivada de este tipo de contratos son los que va después de los contratos de pagos por resultados, son los contratos de impacto social. ¿Qué pasa? Normalmente en un esquema de CPRs, el riesgo de no consecución lo absorben las entidades sociales, ¿no? Lo que buscan los contratos de impacto social es que meten en la ecuación a los inversores de impacto, que son quienes financian los costes operativos y quienes asumen el riesgo de fracaso de la intervención social. Y se ven retribuidos a partir del gasto y del ahorro en el gasto que consigue estas innovaciones sociales, ¿no? El caso más conocido también en el ámbito penitenciario es la prisión de Peterborough en Reino Unido, donde inversores de impacto que financiaron también un programa relativamente similar se vieron retribuidos con hasta un 7,5% de rentabilidad, ¿no? Perdona, vamos terminando ya. Y ya por acabar, simplemente quería hacer una analogía. Igual que este esquema se plantea para este tipo de intervenciones sociales, en esta etapa post-COVID se podría plantear para toda la brecha digital tremenda que vamos a vivir, desempleo y otros retos sociales, ¿no? Por lo tanto, un esquema de innovación social, público, privada y social, yo creo a valorar, y también hacer un llamamiento a las administraciones públicas presentes en la sesión de hoy para que lo exploren y lo estudien. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Y Diego, tienes toda la palabra. Gracias, Fernando. Bueno, primero, gracias por la invitación. Un lujazo compartir panel con todo este grupo de expertas, de expertos, y gracias a los que estáis allá al otro lado que nos vemos. Yo voy a empezar lanzando la pregunta de qué es innovación social, para que la tengáis en la cabeza los que estáis ahí escuchando. Y lo que voy a hacer es contaros una historia de lo que hemos hecho nosotros este último año en innovación social, un caso práctico, digamos. Bueno, el Foro NESE Nueva Economía e Innovación Social tenemos como objetivo, lo decía antes Fernando, somos una fundación con un fin fundacional tan sencillo como transformar la economía y ponerla al servicio de las personas del planeta. Muy fácil, ¿vale? Muy fácil el objetivo que nos hemos puesto, con lo cual tenemos trabajo para rato. Y en ello estáis muchas de las personas que estáis aquí. Y os cuento una historia que empieza en el confinamiento, y es cómo se hizo lo que algunos habréis oído hablar, y de hecho algunas personas estáis involucradas y sois parte, la iniciativa El Plan A, Economía para la Vida. Marzo del año pasado, ¿vale? ¿Sabéis dónde estabais? En casa. Estábamos también en casa nosotros, todo el equipo, y entre marzo y abril empiezan a llegar un montón de mensajes y llamadas de gente que conocíamos, gente que no conocíamos, diciendo ahora o nunca hay que hablar de transformar la economía de verdad. Y en ese proceso de llamadas, de conversaciones, el Congreso de los Diputados pone en marcha una iniciativa, no de innovación social, una iniciativa que está muy bien, que era una comisión de reconstrucción de la economía. Y entonces ya nos bombardean un montón de gente diciendo, ¿cómo que reconstruir? Hay que transformar, hay que hacer algo, ¿no? Y sin más, sin planificarlo, sin pensar muy bien cómo hacerlo, nos lanzamos a la piscina. A veces es así la innovación social. ¿Qué ocurre?
que teníamos muchos ingredientes de los que habéis dicho. Diversidad, que creo que antes habéis nombrado, venir trabajando en ello, tener muy claro lo que es la innovación social. Y para nosotros la innovación social es simplemente, y aquí respondo a esa primera pregunta, personas teniendo ideas para ayudar personas. Punto final. Y lo más difícil es que se haga desde las organizaciones. Por eso también nos gusta hablar, y lo habéis nombrado antes, no de colaboraciones público-privadas, porque solemos ir con los egos corporativos. No soy Diego, el director del Foro NESI. No soy Luis, soy Luis, el director de tal, ¿no? Y la innovación social, la buena, sale de la persona, de aquí dentro, y quieres ayudar a otras personas, te da igual en qué organización estén, ¿no? Y ahí surge la idea de por qué no creamos nosotros un programa de política económica transformadora, a ver si coincide con lo que van a hacer en el Congreso de los Diputados. ¿Qué hacemos? Primero, activamos una serie de webinars, de conversatorios, 10 en concreto, hablando de un montón de temas que creemos que hay que transformar. Habilitamos un cuestionario online para que cualquier persona nos mande una propuesta de cualquier tipo, de cualquier ámbito. Y nos vemos abrumados. Empiezan a llegar un montón de propuestas. Lanzamos también un vídeo donde invitamos a la gente a sumarse y a las organizaciones. Y en pocas semanas, en 2 o 3 semanas, tenemos más de 70 organizaciones de todo tipo, empresariales, ONGs, asociaciones ciudadanas, de barrio, que se suman a la iniciativa, más de 5.000 personas que se suman y más de 300, 400 propuestas concretas que llegan por ese cuestionario. ¿Qué hacemos a continuación? Sobre la marcha, bueno, vamos a trabajar a fondo a ver qué propuestas son válidas. Y durante todo el verano, junio, julio, agosto, septiembre, se crea un grupo de trabajo. Grupos de trabajo donde hay desde CEOs de empresas, incluso de bancos, con amas de casa y estudiantes sin ningún ego corporativo, ¿no? Trabajando codo a codo, con ideologías de todo tipo, posiblemente todo el espectro ideológico nacional representado, pero llegando a consensos súper rápidos, porque el bien común y lo que tenían en común cada grupo, yo que tuve la suerte de estar en todos ellos, porque en nuestro equipo solo éramos facilitadores y conectores, no proponíamos nada, era increíble que es fácil se llegaba a consenso, mientras en la tele veíamos cómo, bueno, no voy a contar nada que no hayáis visto, ¿vale? Así llegamos al mes de septiembre-octubre y somos capaces de poner todo esto en un documento. ¿Cuál es el resultado? 38 estrategias, 383 propuestas concretas, es decir, un programa de política económica desde la sociedad civil, construido para la sociedad civil, incluidas las empresas, por supuesto, en el que estáis vinculadas a algunas de las organizaciones que están aquí y muchas de las que escucháis seguramente. Y en noviembre lo hacemos público a través de otro vídeo que podéis encontrar. Os voy a poner aquí el link. Aquí podéis encontrar todos los 2 vídeos, quién forma parte del plan A, etcétera, ¿no? Lo he puesto en el chat. Lanzamos otro vídeo donde ya provocamos un poquito a los políticos de, oye, escuchad esto que hemos hecho, porque la comisión, como sabéis, se quedó en poquito, en unos mínimos que realmente casi están olvidados, y luego el gobierno ahora ha hecho un programa y a través de los fondos pues todo el mundo intentará acceder, ¿no? Pero realmente no se ha consensuado como país, no hemos consensuado desde la sociedad civil qué se quiere hacer. Y eso es el plan A, ¿no? Economía para la vida. ¿Por qué plan A? Ya lo habréis intuido, porque no hay planeta B, como muchos ya sabemos y decíamos, y porque por desgracia el coronavirus nos ha recordado que no hay vida B. ¿Para qué vamos a pasarlo mal en esta vida si no tenemos otra? ¿Para qué vamos a estar insultándonos los unos a los otros si es que no tenemos otra oportunidad que esta de disfrutar de la vida, ¿no? Con la gente que nos rodea? Y bueno, ¿dónde estamos ahora? ¿Cuál es la ambición para lanzar el mensaje final? Estamos en el punto que hemos empezado ahora. Invitamos a los 10 grupos con representación parlamentaria del Congreso a reunirnos con ellos y explicarles el plan A. La semana pasada hemos empezado las reuniones con los primeros que nos han contestado y esta semana hemos tenido ya 2 y tenemos otra más en lo que queda de semana, explicándoles cómo se hizo el proceso y ofreciendo el documento para que lo utilicen para lo que estimen oportuno los grupos parlamentarios, ¿no? Esto no acaba aquí. La idea es ahora, durante el 2021, seguir trabajando, hacer incidencia política y hacer incidencia política para realmente desde la sociedad civil ayudar a los políticos a que hagan bien su trabajo, porque en el fondo son personas que están con esa vocación, como Enrique que está aquí, de servir a la sociedad, ¿no? Es uno para mí de los trabajos más dignos que hay, político. Lo que pasa es que la sociedad civil, según las encuestas, lo vemos como una de las cosas que son, de hecho, un problema de la sociedad. Sabéis que detrás del desempleo suele estar ya el problema de la clase política como el problema de la sociedad. Es una cosa increíble cuando son personas que están al servicio de la sociedad, ¿no? Y para mí el reto que nos queda, quizá de la innovación social, porque desde lo social lo venimos haciendo, lo tenemos en el ADN, o sea, desde lo social nos tenemos que buscar la vida y cuando te buscas la vida tienes que innovar, te salen ideas, lógicamente. Nos falta innovar en economía,
transformar la economía, como antes decías, Fernando, hay que buscar nuevas formas de hacer economía, porque economía es la forma en la que nos gestionamos las personas en este planeta, y innovación política. Tenemos que dar ese paso de dejar lo que es una política que nos desagrada a todos. Es que no creo que hasta cuando se están entre ellos atacando, no creo que disfruten. No puedes acabar con una buena sensación en el cuerpo después de un combate, en medio de un debate. Y necesitamos innovar ahí, traer valores, traer sosiego, traer calma, traer empatía, traer escucha empática a los debates, y ahí nos falta muchísima innovación social, en la parte política. La parte social ya la tenemos, la parte económica está empezando y muchas empresas ya lo hacen bien, y nos falta la parte política. Yo creo que si conseguimos traer la innovación social a la parte política, habremos dado un gran paso. Y la invitación que lanzo aquí, aparte de que os suméis, quien no la ha hecho ya, al Plan A, porque tenemos mucho que hacer por delante y estamos co-creando qué haremos sobre la marcha, la invitación que os hago también es a que nos planteemos todas las organizaciones que estamos aquí, el hacer lo que yo llamo lobby colaborativo. Y no tengamos miedo de decir la palabra lobby, si queremos decimos advocacy, pero porque el lobby está regulado, es algo normal, todo el mundo lo hace, pues hagámoslo juntos. No vayamos cada una de nuestras organizaciones por separado al partido, al político de turno, a traer nuestras ideas, vamos juntos a hacer un poquito de músculo, porque tenemos muy poco músculo. Cuando las eléctricas quieren ir a conseguir algo no van por separado, o cuando los bancos quieren conseguir algo no van por separado, colaboran más que el sector social. Ese es nuestro déficit. A que decimos que colaboramos mucho, al final, como dependemos de ayudas y de subvenciones, pues no colaboramos tanto. Mi mensaje, hagamos lobby colaborativo, y eso puede ser muy disruptivo y puede ser innovación social para conseguir que los políticos innoven también en su trabajo y quizá se escuchen. Pedazo de innovación. Ahí lo dejo. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Luis, te dejo la palabra. Sé que nos hemos pasado un poco de tiempo y bueno, tú decides. Bueno. Muy bien, bueno, primero muchas gracias a todos y realmente ha sido extraordinario teneros aquí y bueno, escuchar todas las presentaciones que todas me han parecido muy interesantes de vuestro punto de vista a la situación actual, lo que se está haciendo, las propuestas. Creo que hay bueno, pues un material muy rico realmente en todo lo que habéis mostrado, ¿no? Y una experiencia muy rica de mucha gente detrás de cada una de las cosas que habéis dicho, ¿no? Una pena que en unos minutos uno no pueda ver, uno entrevé un poquito, ¿no? Como arriba lo que hay, pero lo que debe haber debajo debe ser fascinante y apasionante. Como el tiempo se nos ha ido mucho, yo teníamos algunas preguntas en la recámara, incluso preguntas que pudieran venir del chat. Esto no va a ser posible, obviamente. Sí que quería terminar. A ver, primero no sé si David de la Oficina Tecnológica de la Universidad. Creo que no nos vais a cerrar, ¿verdad? Podemos estar un poco más de tiempo o nos cerráis. Sí, sin problema. No os preocupéis, yo estoy aquí hasta que terminéis. De acuerdo, gracias. No nos vais a cerrar a y media porque serían 5 minutos. Bueno, los que tengan que irse, pues la idea era cerrar a y media, pero bueno, yo preferiría, si no os importa, tomar un poquito más de tiempo, simplemente para también daros paso a un último minuto, eso sí, que sería un minuto, no, o sea, una intervención muy corta de algo, una intervención final de un mensaje. Yo diría un mensaje que quisierais transmitir. Yo sí que me gustaría, no para hablar sobre ello, pero sí quizá para un segundo webinar en el futuro, sí que os voy a mencionar un poquito cuáles eran otras dos preguntas que yo tenía, que sí que me gustaría avanzar en esa idea de unión. Hablaba antes Diego de la necesidad de trabajar juntos. Bueno, por lo menos vamos a trabajar juntos para este curso experto en economía, gestión y tecnología de innovación social, que luego los que queráis, por cierto, recuerdo, os podéis quedar, que estéis escuchando, os podéis quedar, que vamos a hacer una sesión informativa para aquellos que tengan interés, que el curso comienza en marzo. Pero pero es verdad que podemos hablar y ponernos de acuerdo juntos en muchísimas cosas más, ¿no? Como habéis ido comentando. Una de las cosas que yo, por ejemplo, yo tengo varias preguntas que a mí me gustaría lanzar, ya digo, no para ahora, luego la intervención final la podéis hacer, mi mensaje final lo podéis hacer lo que queráis, pero sí que a mí, por ejemplo, una cosa que me parece fascinante es cómo vuestras organizaciones, y algunos ejemplos habéis puesto, han sido capaces de recoger esa llama que ha surgido en el ser humano y en la sociedad hacia la solidaridad, hacia el bien común, no lo hemos visto con la pandemia, o lo hemos visto ahora en las nevadas en Madrid, ¿no? A lo mejor vecinos que ni se hablaban se ponen a ayudar a quitar la nieve. O sea, ¿qué es lo que hay en la persona? Alguien habla de la persona para que al final toda esa energía de solidaridad, de atención al que está al lado,
permita canalizarse hacia una innovación y hacia algo que realmente supone un cambio social, ¿no? Cómo se combina lo que viene de arriba o lo que viene de abajo, cómo las organizaciones a las que representáis promueven que lo que viene de abajo realmente construya en todas direcciones con la ayuda de vuestras organizaciones, lógicamente, ¿no? Pero ¿cómo se hace esto, ¿no? Realmente, cómo este abajo es lo que construye al final esos objetivos de desarrollo sostenible por los que muchos estamos trabajando. ¿Por qué es necesaria la innovación social en definitiva y qué significa trabajar por la sociedad, con la sociedad y desde la sociedad, ¿no? Esto es como un bloque de preguntas, de cosas que a mí me gustaría interaccionar, y yo diría que no es para responder ahora, pero es un plan, yo diría un plan de diálogo para tener con vosotros en estos próximos meses. Me gustaría muchísimo entender cómo poder ayudarnos a que esa llama que está ahí por esa nueva vibración hacia la solidaridad y hacia la empatía con el que tengo al lado, con el problema social que quiero resolver, cómo eso se cuida, cómo se ayuda y cómo se puede luego escalar, ¿no? Y en este contexto, ¿cuál es el papel de la política pública, de las administraciones públicas para ayudar a esto? Para ayudar al tercer sector, para ayudar a las iniciativas sociales, para ayudar a todo lo que habéis estado diciendo. O sea, cómo el Estado y las administraciones, cómo pueden ayudar a que realmente la innovación social respire desde abajo, respire desde ese abajo canalizado a través de organizaciones como las vuestras, y no sean todo planes desde arriba que van desde la política a los ciudadanos, sino que sea la sociedad a la que, generando sus propias o soluciones canalizadas desde la sociedad civil y como el tercer sector, también como entidad fundamental, las fundaciones, las ONGs, etcétera, cómo todo esto puede realmente ayudarse desde el Estado, ¿no? Desde la política pública. Seguramente esto requiere otro webinar o varios webinars, pero sí que os digo estas preguntas también, os las lanzo para que sea un poco como que estén ahí como en la atmósfera de lo que sí me gustaría el camino con vosotros hacer, ¿no? Con todos los panelistas que habéis estado aquí y también con todos los que nos están oyendo, todos los que están participando en esta sesión y que han estado aquí todo el tiempo, ¿no? 1 hora y media es mucho, pues hacerlo también abrir también la puerta a poder trabajar juntos para cuidarnos en estas cuestiones que estamos diciendo y ser agentes realmente, como personas y como organizaciones, agentes de la construcción social. Quería daros un minuto, brevemente, aunque ya estemos fuera de tiempo, con un mensaje conclusivo, que cada uno diga, pues yo diría esto, o creo que lo más importante es esto, o puede estar o no relacionado con lo que yo he dicho, cualquier cosa como queréis. Yo casi diría que no sé si en el orden que cada uno quiera o en el orden quizás inicial, quizás a lo mejor va a ser más sencillo en el orden inicial, mantener el orden inicial, o no lo sé. Como veis, Enrique, Fernando, cómo hacemos este minuto final, como en los debates políticos, el minuto de... no lo sé, quizás... Pues en orden inverso, si te parece, Luis. ¿En orden inverso mejor? Pues venga, Enrique, sigo tú. Venga, así Silvio cierra. Muy bien. Venga, pues Diego, empiezas tú entonces, orden inverso. Bueno, pues es muy breve. Hay que tener el proceso, hay que unificar procesos de abajo arriba, de arriba abajo. Los dos son válidos, tienen que ir en paralelo. Tenemos que intentar quitarnos los egos corporativos. Seamos un grupo político, una empresa, una ONG, cuando vayamos a una reunión, a un debate, escuchémonos de una forma empática como humanos. Creo que nos falta muchísima humanidad. Y quitando los egos corporativos y teniendo en cuenta que los procesos pueden ir de abajo arriba, de arriba abajo, todo cambiará. Y por último, respecto a las políticas públicas y el rol de la administración, pensar que a veces la administración puede ser simplemente facilitador, es decir, seguir la innovación de la gente. Y esto lo hemos visto en el COVID. Lo que la gente pone en marcha facilita a través de impulsar, de apoyar, de visibilizar simplemente, o de a veces transformar una política pública que está frenando esa innovación y que nos damos cuenta que está obsoleta, que es del siglo anterior. Y con eso yo creo que más que sobra, quitar egos corporativos y el rol facilitador de la administración. Bien. Perfecto, Diego. Además, muy ajustado al minuto, o sea que fantástico. Pues venga, siguiente, en ese orden inverso que hemos establecido, José Luis.
Sí, pues muy rápidamente, en el ámbito de lo que sería la inversión de impacto, mirar mucho lo que está sucediendo fuera de nuestro país. Creo que en España a veces pecamos un poco de mirarnos al ombligo y mirar, y tampoco siempre pensamos en Estados Unidos, Reino Unido, simplemente con mirar lo que hacen portugueses y franceses ya aprenderíamos cosas tremendamente interesantes. Y luego, por otro lado, haciendo también una analogía, ¿no? Creo que también tenemos que entender bien España, cómo se compone, sus autonomías, y por hacer la analogía del Consejo Interterritorial de Salud, ¿por qué no pensar también en uno de innovación social, donde aunar las comunidades autónomas con la administración central del Estado, ¿no? O sea, pensar en lo local y también en lo estatal. Muy bien, estupendo. Fenomenal, gracias, José Luis. Pues, Alessandra. Sí, yo creo, Luis, que si no damos mecha a esta llama de la que hablas, la llama se apaga, ¿no? Y para dar mecha a esta ola, ¿no? A esta llama de solidaridad, yo creo que cuando hablamos de innovación social es imperativo que hablemos sobre la construcción de identidades, ¿no? Y que toda iniciativa, toda innovación, todo producto o servicio ligado a la innovación social consolide, ¿no? Esta nueva identidad de solidaridad, de agentes de cambio, etc. Al final, las palabras y el lenguaje marcan una cultura, ¿no? Y determinan el rumbo de las grandes empresas, de la administración, de la sociedad, de la mentalidad, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que, más allá del emprendimiento social, nos quedemos con una gran conclusión, que es esa nueva identidad y cómo nos aseguramos que toda esa llamada a la acción permanezca y que active a la ciudadanía. Bien, muchas gracias, Alessandra. Luego estaba, me parece que Francisco Rojas. Paco, venga. Bueno, pues la verdad es que ha estado muy interesante el panel. Yo querría hablar sobre todo, para concluir, sobre la importancia de crear espacios, esos espacios comunes, ¿no? Nosotros somos unos entusiastas de los laboratorios de gobierno para la innovación pública, más enfocados a la innovación pública, pero también hay laboratorios de innovación social o laboratorios ciudadanos. Todos conocéis casos, caso de Madrid, desde luego en Cornellá, el CityLab, otros más con una lógica como el que hemos comentado del Gobierno de Aragón a través de la app Latinoamérica. Bueno, la CEGIP está proyectando algunos de ellos, ¿no? Yo creo que este tipo de espacios, que pueden ser físicos, pero también pueden ser, como hemos visto, plataformas que crean vínculos entre diferentes actores, pueden ser muy útiles para co-crear políticas públicas, para co-crear proyectos y hacer frente a retos. Además, con una lógica, como siempre, de innovación abierta, ¿no? Y una lógica de experimentación, es decir, de tratar de buscar respuestas a retos comunes que puedan de alguna manera prototiparse, elaborarse respuestas y ponerlas en marcha. Así que yo, bueno, dejo esa nota sobre la relevancia de generar espacios de encuentro y que pensamos que los laboratorios pueden ser útiles. Nada más, muchas gracias. Bueno, estupendo, Paco, muchas gracias. Miriam, te toca el minuto final. Bueno, tengo que decir que me ha encantado escucharos. He aprendido mucho y la verdad que me ha parecido que habéis hecho unas presentaciones estupendas. Y 4 conceptos para la innovación: solidaridad, empatía, diversidad y alianzas multiactor. Y ahí lo dejaría. Muy bien, pues desde luego unas palabras fundamentales que tienen muchísima carga detrás. Y pues a ello nos ponemos. Fenomenal, gracias, Miriam. Creo que en ese orden inverso, Carmen. Coincido mucho en que le demos peso y significado a lo que es colaborar. Es decir, que pasemos de colaborar a dialogar dentro de lo que es la parte de innovación, a compartir, a hacer más accesible a veces la información. O sea, ha sido un placer compartir con todos vosotros este panel y esta oportunidad y he aprendido mucho simplemente de estar aquí. ¿Cómo podríamos, pues he hecho la pregunta de generar estos espacios en los que podamos compartir de forma más regular y de forma más constante? Y que para eso siempre lo que se necesita también es pues, un liderazgo y una facilitación. Entonces, pues os animo a pensar en esos retos, ¿no? que nos impelen. Muy bien.
Estupendo, muchas gracias, Carmen. Silverio, pues tú cierras este minuto. Vale, pues lo primero, lo mismo. Muchas gracias a todos, he aprendido bastante. Muchas gracias a Luis y a los restantes moderadores. Y yo creo que en la vida todo tiene el lado positivo y el lado negativo. De hecho, de otro modo, todo en la vida, inclusive un COVID, tiene un reto, tiene una oportunidad y tiene lo contrario, ¿no? Mucha gente depende de nosotros. Mucha gente depende de nosotros, de nuestra innovación, de nuestro trabajo colaborativo. Hagamos que sea realmente una oportunidad. Y para hacer que sea una oportunidad es que nos demos cuenta que este tsunami que ha venido para quedarse, saquémoslo en la mejor parte. Nosotros ahora somos más que nunca la Asociación Española de Fundaciones. Antes éramos más la Asociación de Madrid. Y me explico lo que quiero decir. Ahora estamos a un clic de los socios. Y ahora los socios que no viven en Madrid, de los 800 y pico, tienen la misma relación con nosotros que los de Madrid. Eso es una oportunidad. La palabra clave es el principio de subsidiariedad. Principio de subsidiariedad. Que cada uno haga lo que le corresponda y lo que mejor sabe hacer. Ejemplo de esto ha sido, durante la pandemia, nosotros, la asociación se ha dedicado a, por ejemplo, traducir todo lo que venía del BOE que nos afectaba a las fundaciones. ¿Para qué? Para que las fundaciones se olvidaran de eso y pudieran trabajar. Y esas fundaciones han hecho una cadena de solidaridad fantástica donde nosotros hemos intermediado para que haya oferta y demanda y ponerlos de acuerdo. Por lo tanto, principio de subsidiariedad. Y con esto ya acabo, como decía Luis, con algunas de las cosas que tú decías y que pedías, Luis, a lo público, ¿qué pedirle? La palabra clave para mí es también principio de subsidiariedad. Y lo público lo que domina es el BOE o el boletín de la comunidad autónoma. La legislación. Y la legislación es el instrumento perfecto para el fomento. Para el fomento. Entonces, nosotros canalizar la solidaridad, colaborar, innovar, dejarse de egos, como se decía, lobby colaborativo, todo lo que queráis, pero la administración también, la parte política tiene que usar la palabra mágica que es el fomento, no otro tipo de palabras, ¿no? Y evidentemente la empresa pública, o sea, la empresa privada entra también dentro de cualquiera de los conceptos que he dicho. Pues acabo con eso, innovación social, colaboración y principio de subsidiariedad. Perfecto. Muchas gracias, Silverio. Esta idea de la subsidiariedad creo que es la que voy a utilizar para mi minuto final. Pero vosotros, para abundar precisamente lo que estabas diciendo, me parece esencial, ¿no? Fernando, Enrique, ¿queréis también un minuto final vosotros antes de que yo coja el mío y cerremos el webinar? Bueno, rápidamente, yo diría importante el introducir el propósito en las organizaciones. Las organizaciones del sector social lo tienen claramente introducido en la misión, pero es el momento de que las organizaciones públicas y las privadas introduzcan ese elemento social en la misión y pongan en juego la creatividad de sus funcionarios, de sus empleados, porque hay mucho que aportar en la sociedad y las entidades y las organizaciones deberían ser más permeables a esa innovación. Perfecto. Enrique. Sí, por mi parte decir que, bueno, que efectivamente ahora que estoy en política desde hace 1 año y medio, lo que os puedo decir es que este diálogo que tenemos aquí con términos que nos resultan tan conocidos para nosotros como co-creación, propósito común, colaboración, multi-stakeholder, etcétera, pues por desgracia en política son novedosos, no existen. Y creo que necesitamos, como bien decía Diego, elementos en los que sea más fácil ponerse de acuerdo y no discutir, ¿no? Y yo creo que la sociedad civil es la que nos puede a los políticos poner encima de la mesa estos temas. Sin duda la innovación social es uno de ellos y es un tema en el que nos podemos poner de acuerdo y que sea una prueba piloto para seguir poniéndonos de acuerdo en muchas más cosas porque la sociedad lo necesita. Muchas gracias. Muy bien, pues yo voy a cerrar con un ejemplo, partiendo precisamente de esto último que decía Silverio de la subsidiariedad. ¿Por qué es importante? Pues yo veo últimamente que se está hablando en la política, efectivamente, como decías ahora, Enrique, no muchas de estas cosas son muy nuevas. Sí se está empezando a hablar de participación ciudadana en algunas cosas y hay ayuntamientos que tienen presupuestos participativos y hay cosas que están surgiendo. Pero ojo, que en el tema de la participación o de cierto tipo de colaboración no se está teniendo en cuenta
lo que aquí estamos hablando. No se está teniendo en cuenta esto de la subsidiariedad y este papel de la sociedad civil, del tercer sector, de las iniciativas empresariales con fines sociales, etcétera, de lo que estamos hablando aquí hoy. ¿Por qué? Se habla de participación ciudadana, de decisiones tomadas desde arriba en los que los ciudadanos pueden dar su opinión o incluso pueden tomar decisiones. Pero en ocasiones esto no es algo que supone un paso fundamental en lo que sería un desarrollo desde la sociedad o con la sociedad. Incluso aunque el ciudadano pueda tomar decisiones, no estamos haciendo una innovación social en cierto sentido. Hay un famoso antropólogo que es Michael Tomasello, un ejemplo que a mí me gusta citar también en mis clases, ¿no? Y para él, en los experimentos que ha hecho en los últimos años, la diferencia entre los animales y los hombres, los seres animales y los seres humanos, es básicamente una. Todos participan en cosas. Cuando hay que cazar, pues los animales siguen al jefe de la manada y van a cazar y se ayudan unos a otros. Esto también lo hacen los animales. Hay una cosa que no hacen los animales y que podemos hacer los hombres, que es ponernos en la posición del otro. No es colaborar, no es participar, es ponernos en la posición del otro. Y para eso se requiere un desarrollo de ese ponerse en la posición del otro, para el cual el tercer sector y la sociedad civil son entidades privilegiadas. Por eso la subsidiariedad requiere que ese tercer sector y esa sociedad civil y estas iniciativas con fines sociales, vengan de donde vengan, también de las empresas, requieren que todo eso se ponga al servicio de una empatía hacia el otro que no la va a dar la relación directa entre Estado e individuo. No la va a dar nunca. Y los mejores ejemplos que yo conozco en Europa y en el mundo de innovación social son ejemplos donde la sociedad civil, el tercer sector, ha sido protagonista. No porque haya habido mucha relación entre Estado e individuo, que también, ojo, también tiene que haberla, sino porque ha participado decisivamente el tipo de asociaciones que están aquí hoy representadas. Y cuando esto ha fallado, muchos proyectos han ido al garete, porque no han funcionado. Entonces, me parece que esto es muy importante, porque parece un matiz, pero no lo es. Y me parece que retoma algunas de las cosas que se están aquí planteando a la hora de decir cómo unirnos, cómo hacer cosas juntos. Pues en esto, en que se puede representar al conjunto de la sociedad a través de las iniciativas sociales que nacen y que las propias entidades sociales del tercer sector y etcétera, como estamos diciendo, y de la sociedad civil, pueden realmente canalizar de una manera técnica, profesional y con conocimientos aquello que realmente la sociedad necesita, representándoles mejor y haciendo fuerza también frente a la autoridad pública, frente al Estado o las administraciones, como habéis dicho. A mí me parece que todo esto tiene un papel fundamental y hay muchísimas más cosas de las que podríamos seguir hablando, pero ya sí que ya no me extiendo más, creo que yo me he tomado un poco más de minuto, pero bueno, reitero mi agradecimiento a todos, ha sido un gusto, un honor realmente teneros aquí a todos los panelistas, a los moderadores también en este webinar, también a la asistencia técnica de la universidad, a David, que está todavía aquí al pie del cañón, y a todos los participantes. Lamento mucho a los participantes que no nos ha dado tiempo ya para retomar algunas preguntas que pudiera haber en el chat, pero es que creo que ya nos hemos pasado un cuarto de hora, ya no podemos pasarnos más. Recuerdo que los que estén interesados en información sobre el curso experto de posgrado de la universidad sobre innovación social, que hacemos también en colaboración con estas entidades aquí presentes, pues que vamos a tener ahora conmigo una sesión, aquellos que estén interesados y quieran seguir conectados un rato. No será muy larga, intentaremos hacerlo en 15-20 minutos, pero los que quieran podrán seguir conectados. Por lo demás, despedimos aquí el webinar. David, nos mantienes el link, no me lo cierres todavía, ¿vale? Para este otro acto que vamos a hacer con los que quieran información sobre el curso. Y el resto, pues ya nos despedimos y esperemos seguir en contacto y hacer cosas juntos en muchas direcciones y también las que podamos promover desde la Universidad de Alcalá. Muchas gracias a todos y a todas. Ha sido un gusto esta tarde y esperemos que este rato, buen largo de tarde, que hemos invertido en este conocimiento, en este intercambio de experiencias, pues redunde en beneficio no solo ya personal, sino de toda la sociedad y de todos aquellos que más lo necesitan y por los que queremos trabajar para tener una sociedad mejor y más justa y solidaria. Sin más, un saludo a todos, a todas y gracias.